Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. 2 Pedro 1:2. Bendiciones, soy Mayra Mora y quiero hablarles en esta oportunidad de la verdadera naturaleza de Dios. ¿Usted sabía que si una persona realmente conociera a Dios como el buen Padre que Él es, no tendría ningún problema en creer en Él y en su palabra? A veces decimos que creemos en Dios, pero ¿usted sabía que si alguien cree en otra persona, tiene que desarrollar su relación al punto de conocer al otro también, que confíe plenamente en esa persona? Del mismo modo, los cristianos le creeríamos a Dios por nuestras necesidades si realmente llegáramos a conocer mejor a Dios. La vida cristiana se ha hecho dura para aquellos que no han desarrollado una buena relación personal con Dios. Al no conocer a Dios, cualquier mentira que se escuche, que le digan contra Dios, es fácilmente creíble. Entender que Dios es un Dios bueno y que nos ama le quita efectividad a las armas del enemigo que vienen en contra de nuestra fe. Por ejemplo, el temor se va cuando se conoce el verdadero amor de Dios. Eso es lo que dice 1 Juan 4:18. Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, conocer el amor de Dios echa fuera el temor. Y así, cuando conocemos a Dios, podemos amarlo de tal manera que, pasaríamos hablando de Él, estaríamos enamorados de Él. Porque eso es, cuando uno lo conoce, no hay más que enamorarse de Él. El problema del concepto de Dios tan lejano de la verdad que está en la palabra es porque hemos conocido a Dios por la palabra de otros y no de la palabra de Dios. Es como conocer a una persona por lo que dicen de ella y no personalmente. Eso no es conocer a una persona. Incluso sentarme a tomar un café con alguien me hace conocer más a una persona que decirle adiós por la calle. Yo no puedo decir ese es mi amigo o amiga si nunca me he sentado a hablar con esa persona, si nunca me he sentado a escucharlo, a escuchar de su pasado, a escuchar lo que le interesa ahorita, sus proyectos. Yo no puedo hablar así de una persona como es que lo conociera o la conociera si no lo he escuchado, si no le creo, si no sé nada de él o de ella. Entonces todos tienen opiniones diversas de Dios basadas no sé en qué, pero no en la palabra de Dios. La gente dice frases como, aquí estoy como Dios me tiene, o ni una hoja de un árbol se mueve si no es por el poder de Dios. Que de paso eso no está en la Biblia, aunque muchos dicen que eso está en la Biblia. O Dios controla el mundo y lo que sucede. No es así. No es que Dios controla el mundo. Hay muchas partes en la palabra que contradicen eso. Pero vamos a ir viendo poquito a poco algunas cosas de esas. La única fuente confiable para conocer a Dios, y llámese como se llame, a Yahvé, al Eterno, a Jesús, a Dios, que es el mismo, así como yo me llamo Mayra, mis sobrinos me dicen diferente, mis hijos me dicen mamá, es el mismo Dios, pero es el de la palabra de Dios que hablamos, el de la Biblia, el que dice la Biblia, Dios, Yahvé, el Eterno. Es la única manera de conocerlo, es a través de la misma palabra, de la misma Biblia. Dios no es un Dios esquizofrénico, pero es la manera que les parece a algunos que leen la escritura en forma casual. Entonces a mí me han hecho preguntas terribles, que nada más leyeron un versículo y dice, qué barbaridad, porque Dios es así. De ahí, eso, el contexto es otra cosa. ¿Por qué no lee todo el contexto? ¿Por qué no lee todo el libro? ¿Por qué no lee toda la Biblia? Porque la Biblia se explica siempre en el sentido global. No podemos tomar un versículo fuera
sacarlo de todo lo que dice la palabra. Y por eso muchos creen que la Biblia se contradice. No es que se contradice, es que no la saben interpretar, porque no leen mucho, leen solo lo que les interesa, y entonces no pueden estar hablando realmente con conocimiento, porque realmente no conocen la palabra, conocen pedacitos. Ahora, yo no estoy diciendo que yo conozco demasiado, pero sí he estudiado la palabra, sí la he leído, sí he estudiado en varios institutos. La palabra de Dios me encanta enseñarla, me apasiona conocer a Dios, y yo creo que por esa pasión es que Dios puede hablar mejor, porque cuando uno busca, uno encuentra, y eso es lo que dice la palabra. Ahora, quiero leerles Números 15, 32 al 35. Dice: un sábado, durante la estadía de los israelitas en el desierto, un hombre fue sorprendido recogiendo leña. Quienes lo sorprendieron lo llevaron ante Moisés y Aarón y ante toda la comunidad. Al principio solo quedó detenido porque no estaba claro qué se debía hacer con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ese hombre debe morir, que toda la comunidad lo apedree fuera del campamento. Por ejemplo, ese versículo solo. ¡Qué Dios más malo! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible? Él no ama al ser humano. Podrían decir de todo. Pero realmente todo, si se saca fuera del contexto, se malentiende. Eso es interesante. Cuando uno lee algo así, podría decir, bueno, Dios es malo. Pero vamos a ver qué dice Juan 8, 3, 7. Porque más bien les voy a enseñar la bondad de Dios en este versículo. Y de eso se trata lo que vamos a hablar. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de Dios? ¿Dios es malo o Dios es bueno? Dice Juan 8, 3 al 7. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acusaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Algunos dicen que estaba escribiendo el nombre de ellos, de cada uno. Otros dicen que pudo haber escrito la ley. ¿Qué decía la ley? No mentirás, no matarás. Y bueno, en realidad hay mucho más leyes que esas. Dicen que eran 613 leyes, alguno que los contó. Entonces imagínense que Tania pudo haber escrito muchas leyes si fuera así. Pero creo que en el momento que él dice: si alguno de ustedes no puede cumplir esto, entonces que la tire la primera piedra. Entonces está bien, porque qué fácil es tomar a una persona con un pecado como tan vistoso como el adulterio, cuando dentro del corazón hay tanta maldad. Muy fácil, ¿verdad? Pero bueno, en este momento vean que Jesús no condenó a la mujer sorprendida en adulterio. Aquel en Números, en el ejemplo que leímos, simplemente recogió leña en un día de reposo, un sábado. Y esta mujer fue encontrada en adulterio. Ahora, ¿qué podemos decir? Porque Dios manda la muerte por juntar leña, y Jesús perdona a una mujer encontrada en adulterio. La Biblia no se contradice. Hay una perfecta armonía si entendemos el trasfondo. En el Antiguo Pacto vemos un incompleto cuadro o
fotografía de Dios, es como incompleto, que se viene a completar en Cristo. No es una foto incorrecta, simplemente es incompleta. La gente que basa su conocimiento de la naturaleza de Dios basándose en el Antiguo Testamento no está viendo la foto completa. El pacto anterior nos muestra solo una parte de Dios. Si tomamos el Nuevo Testamento y lo armonizamos con el Antiguo Testamento, vamos a entender el amor de Dios y la completa naturaleza de Dios. Si usted se queda con la ira de Dios que se demuestra en el Antiguo Testamento, se va a bloquear para tener una buena relación con Él. Muchos le tienen miedo a Dios, algunos le muestran un gran respeto, e incluso tienen que orar hincados porque creen que la manera que Dios los escucha, así cuando uno se humilla de esa manera. Pero eso es más del Antiguo Pacto. Nosotros del Nuevo Pacto tenemos a Cristo adentro, la posición no interesa, pero son errores, así sencillamente de ignorancia. Bueno, pero vamos a hacer una cosa, vamos a terminar aquí por esta vez y seguimos con el mismo tema y vamos a explicar estas diferencias del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto para que podamos ir conociendo un poquito más a Dios, ir conociendo su naturaleza verdadera. Eso es lo que necesitamos, conocer realmente, conocer a Dios. Bendiciones.